Grande de la Sociedad Española de Radiodifusión presenta... El Teatro Invisible de Radio Nacional de España presenta... Teatro Radiofónico de Radio España de Barcelona. El receptor presidía los salones familiares. A partir de aquel momento, era preciso hallar una nueva dimensión, añadir imaginación a lo que constituía tan solo un soporte comunicacional y utilizar los recursos de que se disponía para obtener de todo ello el espectáculo soñado. Y así, con el inicio de los años 50 surgieron lo que podemos denominar las primeras producciones radiofónicas. Independientemente de las transmisiones musicales o los noticiarios, el auténtico boom lo constituyeron los llamados programas dramáticos, porque eran precisamente eso, la puesta de elementos técnicos a contribución de un texto dramático especialmente adaptado para el medio. Cuando la guarnición otomana hubo ocupado Famagusta, a una señal de Mustafa fueron apresados Bragadino y sus oficiales que se hallaban de visita. Era el lógico complemento a su figura armoniosa. Lucecita. Cuando yo era un niño y oía la radio, todas las personas que hablaban por la radio, todas tenían buenas voces. Oh, princesa Dulcinea. Y tal vez entonces yo me acostumbré a creer que la radio, además de transmitir contenidos, transmitía también formas, y que también la manera de expresarse formaba parte del lenguaje radiofónico. Ya no me puedo separar yo de esto. ¿Tienes una cara bonita? Ya puedes ser retrasada mental y más mala que Judas, que tendrás a los hombres mirándote en éxtasis. Todas las voces que yo recuerdo de la radio... Estamos lejos de las costas de la tierra, en los desconocidos... Tenían todas una enorme personalidad, una gran musicalidad, una gran riqueza. No había voces pobres. Esta noche necesito llorar y no puedo hacerlo. Los compartimentos del vagón se hallan distribuidos de la siguiente manera. La radio tiene una gran presencia sonora, ¿no? El traje que más le cuadre y más barato saldrá es que le hacen nuestras madres de uno viejo de papá. 100 años de radio. El 2 de abril de 1954 llega al puerto de Barcelona el buque Semiramis, en el que viajan de regreso a España casi 300 integrantes de la División Azul, que después de luchar contra el régimen soviético en la Segunda Guerra Mundial habían sido apresados y sufrido el encierro en campos de concentración. Atención Semiramis, atención Semiramis, atención españoles a bordo del Semiramis. Os habla Radio Nacional de España a través de su emisora de Barcelona. España os espera cara a la mar, con los brazos abiertos y el corazón lleno de emoción. Me llamo Juan Manuel Soriano y la víspera de aquel 2 de abril de 1954 pasé la noche en estos mismos estudios junto con mis compañeros de Radio Nacional de España en Barcelona, lanzando mensajes y hablando con los familiares de los 286 repatriados de Rusia. Después de más de un decenio, muchos de esos hombres se encuentran un panorama diferente en sus vidas de las que han desaparecido sus esposas o habían rehecho sus vidas convencidas de la muerte de los que se incorporaron a esa división creada por Franco para congraciarse con el otro dictador, Hitler. El acontecimiento tiene, aparte de connotaciones políticas, una fuerza dramática extraordinaria. Es todo un melodrama, pocas veces vivido en aquella España, y la radio, en este caso Radio Nacional de España, con Juan Manuel Soriano, reflejan de forma sonora el episodio, dotándolo de los mejores medios técnicos y trasladándolo a la radio para convertirlo en todo un hito informativo narrado por Federico Gallo y al que pondría voz Matías Prats en este reportaje posterior en Radio Nacional.
para recibir a estos heroicos compatriotas que vuelven al hogar después de sufrir un largo calvario en las cárceles y campos de concentración de la Unión Soviética. Atención, Semíramis, atención, Semíramis. Habla Radio Nacional de España en Barcelona. Atención, Semíramis, mensaje para Gonzalo Alarcón. Mensaje para Gonzalo Alarcón. Atención, Semíramis, mensaje para Gonzalo. Juan Manuel Soriano fue uno de los grandes creadores en la radio, como realizador, locutor y especialmente como gran actor de espacios dramáticos y también del doblaje, donde puso voz a grandes figuras. Me estoy portando igual que un oficialillo engreído. Durante todo el rato que llevo aquí, no he hecho más que hablar del ejército, un tema poco romántico. ¿Lo oyen? Se trata de un curioso zumbido que parece salir del interior del objeto. Acercaré el micrófono. Así. Ahora nos encontramos a menos de 10 metros de distancia. ¿Pueden oírlo ahora? Profesor Pearson. Sí, dígase. ¿Podría decirnos a qué se debe ese ruido que sale del interior de la cosa? Posiblemente al desigual enfriamiento de su superficie. ¡La cosa debe estar hueca! Señoras y señores, se trata de la cosa más terrorífica que he presenciado en mi vida. Un momento. Alguien se está deslizando fuera de la apertura superior. Alguien o algo. Es indescriptible. Me cuesta trabajo obligarme a seguir mirándolo. Los ojos son negros y brillan como los de una serpiente. Estoy transportando el micrófono. Me veo obligado a suspender este reportaje hasta que haya encontrado un nuevo emplazamiento. ¿Quiere sostenérmelo, por favor? Volveré dentro de un minuto. Y ahora nos trasladamos a Washington para que escuchen una emisión especial sobre la situación crítica que atraviesa el país. El secretario del Interior. Ciudadanos de la nación, no intentaré ocultar la gravedad de la situación con la que se enfrenta el país, ni la preocupación del gobierno para proteger las vidas y bienes de todos. No obstante, la versatilidad de Juan Manuel Soriano, su privilegiada voz y su capacidad de trabajo le situaron en funciones muy diferentes, también como jefe de realización en Radio Nacional de España y sobre todo director del Teatro Invisible durante 39 años y actor también en la pantalla. Aquí le vemos y escuchamos junto a Paco Raval en la película Hay un camino a la derecha de 1953. Buenas tardes, Miguel. ¿Es usted? ¿Tienes una cerilla? No, gracias. ¿Cómo van tus asuntos? Bien. ¿Qué te pasa, muchacho? Nada, ¿por qué? No sé. Observo que has cambiado, incluso de amistades. Antes no sentía simpatía por el Goyo ni por sus compañeros. Es una equivocación creer que cuando los tiempos son malos deben serlo también las compañías. Habla Radio Nacional de España con sus micrófonos instalados en la base hispanoamericana de Torrejón de Ardoz para transmitir la llegada del presidente de los Estados Unidos a Madrid. Son aproximadamente las 4:20 de la tarde. 5 años más tarde, Radio Nacional de España realiza la retransmisión de la llegada a España del presidente de los Estados Unidos, Ike Eisenhower, en la que se trabaja ya con bastante calidad sonora en conexiones fijas, aunque no se dispone de la posibilidad de retransmitir un hecho cuya acción se va moviendo físicamente, lo que se suple con narraciones figuradas que hacen los locutores en estudio sobre fondo del ambiente que sí se capta en directo desde distintos puntos de Madrid, por donde pasa la comitiva del presidente estadounidense. Se ilustra además con fondos musicales para exaltar el acontecimiento. Generalissimo, ladies and gentlemen, first of all, let me assure you of my satisfaction. Señores oyentes, nuestros equipos de Torrejón de Ardoz han terminado aquí su misión y devolvemos la conexión a nuestros estudios centrales, desde donde, a través de los servicios especiales instalados a lo largo del trayecto hasta Madrid, seguirán recibiendo ustedes información sobre este gran acontecimiento. Conectamos con nuestros estudios. Acaban ustedes de escuchar la primera parte de la retransmisión directa de Radio Nacional de España, en la que se recogieron los diversos actos de la llegada a Torrejón de Ardoz
del presidente de los Estados Unidos, Eisenhower. Habla Radio Nacional de España transmitiendo los brillantes actos de la gran recepción dispensada al presidente Eisenhower a su llegada a la capital de España. A la salida de Torrejón se ha formado una primera caravana en la que se trasladan a la capital más de 300 periodistas. Radio Nacional ofrece sin fallo técnico alguno la narración desde distintos puntos en un alarde informativo y una cadena espectacular de conexiones y voces utilizando a sus mejores locutores. Hispanoamericana de Torrejón de Ardoz y desde la plaza de Castelar. Conectamos con nuestros servicios instalados en la plaza de Castelar, donde el presidente Eisenhower será recibido oficialmente por el Ayuntamiento de Madrid. Conectamos. Y efectivamente, ya se dirigen por la avenida del Generalísimo hacia nosotros los motoristas. El trepidar de las máquinas simétricamente dispuestas van anunciando la proximidad, la inminencia del gran instante esperado por el pueblo de Madrid para testimoniar su adhesión al presidente del país amigo y al propio jefe del Estado español, Francisco Franco. La plaza de Castelar, españoles, arde ahora en un homenaje de fervoroso entusiasmo. En nombre de la ciudad que representa y también en el de la corporación municipal, el alcalde de Madrid, conde de Mayalde, ha hecho entrega al presidente de los Estados Unidos de la llave de la ciudad como acto simbólico y expresivo de la cordialidad y espíritu de amistad que preside este cálido recibimiento. Transmite Radio Nacional de España en Madrid. Conectamos con nuestros equipos de la Plaza de España. Conectamos. Señores oyentes, en estos momentos estamos esperando la aparición por el último tramo de la avenida madrileña de José Antonio del coche que conduce en este recorrido triunfal a los jefes de Estado español y norteamericano. Es el sonido de una radio informativa reservada solo a la emisora oficial que, sin embargo, utiliza elementos de la radio de ficción, de creación, de estímulo de la imaginación, que producía espacios sonoros y que, por circunstancias varias, estaba ya condenada a su desaparición. Hasta que no apareció la información, no se podía decir que la radio lo fue de verdad en su... Aunque fue una pena que cuando llegó la información quedó liquidada toda aquella radio guionizada, radio capaz de evocar imágenes mentales, de excitar la imaginación. Entonces, en el principio no teníamos radio porque no teníamos información, teníamos otra cosa maravillosa, y cuando ya tuvimos información y podíamos tener radio, entonces le amputamos la parte que pudiera estar relacionada con la imaginación y con la alta guionización, porque era mucho más caro. Durante las décadas de los 50 y 60, la radio privada española solo había ejercido como medio informativo en el apartado deportivo, y lo había hecho de una manera brillante, utilizando todos los resortes técnicos y narrativos que la radio ofrecía. Son los tiempos de Ladislao Kubala y de Alfredo Di Stéfano como las dos grandes estrellas que potencian la popularidad del fútbol a través de la prensa, del nodo, y a la que contribuye también de forma determinante la radio, con las primeras retransmisiones deportivas. Entre ellas están los partidos del Mundial de Fútbol de 1934 que realiza Carlos Fuertes Peralba, un histórico de Unión Radio, o el primer España-Alemania de 1942 en Radio Nacional desde Berlín. Era el primer partido que jugaba la selección fuera de España después de nuestra guerra. Fui designado para radiarlo. Era también mi primera transmisión de carácter internacional. El partido resultó emocionante, especialmente para mí, que nunca me había visto en un compromiso igual. Se empató a 1. Había 100.000 espectadores en el Estadio Olímpico de Berlín. Desde entonces, Radio Nacional de España continuó sin interrupción transmitiendo todos los encuentros de la selección española. Primero lo hacía yo solo, y en el año 1945 se me unió Matías Prats. Juntos realizamos esta misión durante muchos años. Al calor de esta fiebre futbolística que se potencia desde las esferas del poder, en lo que el acervo popular conoce como la táctica del pan, toros y fútbol, surgen los primeros programas en las tardes dominicales, con el nacimiento en octubre de 1952, en la cadena SER, de Carrusel Deportivo Terry,
aludiendo a la marca de coñac que lo patrocinaba y dando por descontada la mayoritaria, por no decir exclusiva, audiencia masculina del espacio. Empiezan a sonar las primeras conexiones con los campos de fútbol, las primeras entrevistas con los jugadores. Entrega al ganador de la quiniela la cantidad de 700... Las primeras emociones que producen las quinielas y todo un espectáculo deportivo radiofónico que marcaría la radio de todos aquellos años. Es el momento en que el fútbol empieza a adquirir una dimensión quizá poco descubierta hasta entonces. Existe la quiniela, el interés por las apuestas. Evidentemente es en ese programa donde recogemos todas las necesidades que tiene el público de saber los resultados en el momento mismo de terminar un partido, porque en aquel entonces había dos procedimientos de información: la clásica pizarra de los bares, donde un camarero iba anotando los resultados según se los daban por teléfono, o una tabilla que vendían, mejor dicho, a la puerta de los cines y a la salida del metro, que se llamaba goleada. ¡Gol en Murcia! Adelante con ese gol. Bueno, lo que decíamos, esto es un auténtico recital, ha sido una jugada en el minuto 28. 23 goles en segunda, y hablando de goles, Fundador, tan suave como a ti te gusta, Fundador, todo un gol. Algo está cambiando en Fundador, descúbrelo. Fundador Domecq, sabe suave. Pasamos al estadio Vicente Calderón, donde juegan hoy Atlético Madrileño y Zamora. La radio traslada sus equipos al exterior no sin dificultades, porque hasta 1959 las emisoras no tenían autorizado el acceso a los campos de fútbol y los locutores llegaban a transmitir clandestinamente o desde azoteas o tejados de edificios próximos. Al mismo tiempo, la irrupción del transistor como pequeño aparato receptor portátil hace que la audiencia de la radio se individualice y se multiplique, y que el paisaje dominical sea el de cientos de padres de familia paseando a un transistor pegados. Vicente Marco permanece al frente de Carrusel Deportivo durante 30 años hasta el Mundial de Fútbol del 82 celebrado en España, y junto a él brillan voces de locutores todoterreno, hombres anuncio como Joaquín Prat o Juan Vives y Pepe Domingo Castaño en diferentes etapas del programa. ¡Hola, hola! ¡Comienza Carrusel! El de los goles, el de la emoción, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Emisión de actualidad deportiva de Radio Nacional de España. En la misma temporada 1952-53, Radio Nacional de España afronta el reto y pone en marcha su tablero deportivo, dirigido por el periodista Manuel Gil, que iría evolucionando en busca de fórmulas alternativas como tablero deportivo y musical, para volver de nuevo a tablero deportivo, donde destacaron voces como las de Adolfo Parra Parrita, Zúñiga de la Iglesia o Fernando Morero. Digamos que la Real Sociedad es campeón de la Liga Española y además por primera vez en su historia. Avanza con ella, sigue avanzando, envía un pase largo sobre Gainza de cabeza centra, el balón va a Parra, chuta y gol. ¡Gol! Señoras y señores, Parra acaba de marcar para España un gol maravilloso en una jugada plena de... Como narradores de esta época, en los partidos de fútbol destacan entre otros Joaquín Ramos en Madrid y Miguel Ángel Valdivieso en Barcelona. Que recibe la copa de manos del presidente de la FIFA y la entrega a Dinosaur. Dinosaur está llorando. Avanza Kubala con su estilo habitual, potente, incontenible, burla la entrada de Moró, cede a Di Stéfano, este se decanta bien hacia la derecha, remata y gol, 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 gol de Di Stéfano, gol del Barcelona. Valdivieso es un profesional que utiliza su voz igual para retransmitir un partido de fútbol o presentar un programa que para doblar a Woody Allen en el cine, como hizo durante tantos años. ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible, y contesta la otra, sí, y además las raciones son tan pequeñas. Y al mismo tiempo que la SER y Radio Nacional
Compiten con sus programas deportivos de los domingos también la cadena del régimen, la REM, Red de Emisoras del Movimiento, con La Voz de Madrid a la cabeza, ponían en marcha a partir de 1955 Domingo Deportivo Español, con la pareja Matías Prats-Enrique Mariñas, que a su vez son las grandes estrellas en Radio Nacional, junto a Juan Martín Navas, a quien le correspondió la gloria de narrar el histórico gol de Marcelino frente a la selección rusa en el Bernabéu en 1964. Ante el despeje de Anikin, lo recoge Zoco, pasa al lado derecho sobre Villa, que se ha constituido de interior, está a la altura de los medios rusos, pasa al lado derecho sobre Pereda, constituido de extremo, en el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol, centra, sin parar, ¡remate, gol! ¡Marcelino! Recogiendo el centro de Pereda, constituido de extremo, Marcelino, señores oyentes, impresionante remate de cabeza. Buenos días, Berlín. Buenos días, Madrid. Aquí Pedro Méndez. Buenos días, Londres. Buenos días, Madrid. Aquí José Antonio Plaza. Buenos días, Nueva York. Buenos días, Madrid. Aquí Cirilo Rodríguez. Abrimos el diálogo con usted. A mediados de los 60, Radio Nacional seguía siendo la cadena más potente técnicamente, con su informativo España a las 8 y la rueda de corresponsales de Victoriano Fernández Asís, y un despliegue ya no solo con emisores en todas las regiones, sino con presencia en el exterior y corresponsales en las principales capitales del mundo, lo que le permitió cubrir los grandes acontecimientos de la época. Aquí Washington, la noticia del asesinato del doctor Martin Luther King en la tarde del jueves 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, ha sumergido al pueblo de Estados Unidos en una nueva ola de tragedia. Ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie. Está tocando la superficie de la Luna en este momento, está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica. Desde las 12 de esta mañana, el presidente de los Estados Unidos de América y la señora de Richard Nixon son huéspedes del pueblo español. El caso Watergate retumbó con fuerza en medio de la opinión pública norteamericana y mundial. Y aún sigue resonando. Aún no se ha dicho la última palabra. Radio Televisión Española. Noticias de Radio Nacional. Se ha producido hace unos minutos solamente en Madrid un atentado con... Así que esta era la radio informativa que se hacía en España hasta entonces, la oficial de los diarios hablados de Radio Nacional, y la deportiva, abierta a todas las emisoras. Sin embargo, iniciados ya los 60, la cadena SER se lanza definitivamente al desafío de abrirse hueco en el mundo de la información a través de las noticias locales, o citando a Radio Nacional de España para suministrar noticias nacionales e internacionales que la emisora oficial les facilita a las privadas a través del teletipo. Así surge en 1964, con el impulso de Antonio Calderón, el otro gran creador de la radio española, el primer espacio abiertamente informativo. Matinal Cadena SER. Son las 8 de la mañana. Su programa de todos los días. La noticia. La música. El deporte. El reportaje. El comentario. Toda la actualidad en Matinal Cadena SER. Fue la primera apuesta arriesgada de la SER en materia informativa, que incorporó poco a poco más contenidos de actualidad y que fue encomendada al entonces joven periodista Manuel Martín Ferrán. Mientras varios cientos de miles de extranjeros en todos los rincones del mundo se preocupan por aprender nuestro idioma, nosotros, los españoles, no nos inquietamos en el conocimiento de los idiomas. Martín Ferrán, siempre de la mano de Antonio Calderón, será el destinado a la puesta en marcha del otro gran informativo de la radio no oficial. Hora 25, el primer espacio de noticias de noche que sale al aire el lunes 31 de enero de 1972. Aún faltaban 5 años para que por ley las emisoras privadas pudieran informar. En donde la radio todavía padecía una potente censura, existía la censura previa para la radio, pues yo tenía la satisfacción como director de aquel programa de que ninguna mañana tenía que padecer la vergüenza de que algún periódico publicase algo que nosotros no hubiésemos dicho.
En la cadena SER, hora 25. Un programa de cuestiones actuales. Solo cuestiones actuales. Una forma de decir, son noticias, pero queremos que no se note. Hay que tener en cuenta que estábamos viviendo los últimos años del franquismo, de la dictadura. La radio no podía dar información. Las noticias nacionales e internacionales que dábamos nos las enviaba cada noche Radio Nacional de España a través de un teletipo. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaba? Pues la cultura, el deporte, los toros, el espectáculo. Lo que la administración de esa época quizá no había previsto es que, hablando de cultura, de deportes, de espectáculos, se podía dar una imagen pues muy distinta a la imagen oficial. El nombre del nuevo programa se toma del espacio que Juan Castelló Rovira venía presentando en Radio Barcelona desde hacía un año, hasta que surge el Hora 25 de alcance nacional, al que se incorpora junto a otras voces por toda España, que son una especie de corresponsales fijos en cada emisora. En Barcelona, Castelló Rovira. En Madrid, José Joaquín Iriarte. En Sevilla, Manolo Moreno. En Valencia, Vicente Garrido. Martín Ferrán embarca en el proyecto de Hora 25 a un periodista deportivo con quien había presentado en Televisión Española el informativo 24 horas, del que fue cesado por proponer un minuto de silencio por las víctimas de la guerra de Vietnam. Hablo de José María García. Buenas noches, señores, y saludos cordiales. Que irrumpe ante el micrófono con su voz poco acompasada, pero de gran expresividad, y su aguerrida forma de presentar las noticias del deporte. Crea escuela en una radio deportiva crítica, polémica y opinativa, desconocida hasta entonces. En el deporte no ha cambiado absolutamente nada. Como ustedes saben, a los ejecutivos del deporte antes los designaba el dedo de la amistad, el dedo del capricho, un dedo interesado, un dedo de ordinario bobalicón. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. En la cadena SER, hora 25. Las últimas noticias nos las proporciona Luis Rodríguez Olivares. La misa de Espíritu Santo, que se va a celebrar en la iglesia de los Jerónimos de Madrid, en presencia de sus majestades los reyes de España. Los datos que nos ofrece Juana Ginzo son definitivos. La misa será concelebrada por los cardenales de Madrid, Toledo y Barcelona. También hay sitios reservados para 20 obispos. Al lado del Evangelio se ha situado los dos sitiales para sus majestades. Son de madera tallada, cubiertos con un dosel rojo, con escudo. A pesar de la existencia de los nuevos espacios informativos, aún estaba vigente la obligatoriedad de conectar con Radio Nacional a la hora de los diarios hablados, aunque la cadena SER había ganado ya mucho terreno, y de hecho la información se estaba convirtiendo en contenido de la radio privada por la fuerza de los hechos. Un nuevo gobierno toma las riendas del país. Con Carlos Arias vuelve Fraga, entra Areilza, que ellos sepan llevarnos a ese futuro en paz y con cambio de democracia y libertad que España espera. Joaquín Peláez desde Madrid y Jorge Marín desde Londres presentan Piccadilly Puerta del Sol. Coloquio anglo-español sobre temas de actualidad. Buenas noches, Londres. Buenas noches, Madrid. Tenemos aquí en Londres a un estudiante de la universidad, a David Burns, que vive de cerca el problema de las drogas, que podríamos llamar suaves, pues varios de sus compañeros han caído en el vicio de fumar marihuana y nos podrá contar cómo se empieza ese peligro. En 1977, Martín Ferrán deja en manos de Basilio Rogado Hora 25, pero sin que la radio privada tenga todavía la libertad oficial para poder hacer informativos. Radio Barcelona, la radio. Servicio informativo de Radio Nacional de España. Señales horarias. Diario hablado de Radio Nacional de España. Buenas tardes. La noticia del día se ha producido en el Consejo Nacional. El Pleno aprobó por 80 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones el informe sobre el proyecto de ley de reforma política. También ha sido noticia destacada el Consejo de Ministros presidido por el señor Suárez. Incendios provocados en San Sebastián y Lasarte. No sería hasta el 6 de octubre de 1977 cuando se deroga la orden de Franco que reserva la potestad de informar a Radio Nacional.
La radio pública había empezado a desprenderse de sus viejas formas y a tomar conciencia de que debía competir también en el apartado informativo, en el que la SER había ya introducido contenidos no contemplados hasta entonces. Directísimo. La tercera dimensión de la noticia. Última edición en Radio Televisión Española. Hay dos nombres que nos gustaría comentar, Rafael Alberti y García Lorca. Con el lanzamiento de Directísimo como revista informativa bajo la dirección de Fernández Asís y última edición con Eduardo Sotillos en 1975, la radio oficial intenta evitar el adelantamiento por la izquierda de la cadena SER. En 1976, otro paso definitivo de Radio Nacional es la puesta en marcha de Radio 4. Esteu escoltant Radio 4. Radio 4 en período de proves. La primera emisora íntegramente en catalán que emite sus primeros informativos desde Madrid, con Agustín Ferré y Ricardo Fernández Deu, que hacen la traducción literal de los diarios hablados que en castellano se emite desde el estudio de al lado. Fue el germen de una radio autónoma que con altibajos se ha mantenido en antena hasta el día de hoy. Passen ja 3 minuts d'un 9:15 del matí. Continuem a Ràdio 4. Havíem iniciat ja abans, havíem presentat els nostres tertulians, amb la Mercè Beltrán i el Valentí Villagrassa. Amb ells volem parlar de La libertad informativa había llegado definitivamente a la radio española.